excelso y soberano Rey nuestro. Damos gracias por este día especial, por este buen día de reposo, el cual tú nos indicaste con señal y al cual hemos podido llegar en esta semana por tu bondad y misericordia. Vista en provisión, en cuidado que vienen de ti, Padre eterno. Gracias por el agua viva que nos das, de la cual recibiremos hoy una porción para nuestro espíritu, para el crecimiento espiritual, eh, por boca hoy de una de tus siervas aquí en la comunidad. Sea tu Ruach dándonos el entendimiento de lo que escucharemos y poder hacer viva en cada una de nosotros tu voluntad, Amén. tu palabra. Amén. 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 Vamos a dar comienzo a este pequeño estudio que Oprinde. espero poder seguir desarrollando porque se podría decir muchísimas cosas de este tema. Y vamos a hablar o hacer mención de un elemento que se presenta desde el mismo comienzo de la creación, el libro de Bereshit, de Génesis, y es el agua. El agua, que en hebreo es mayim, se encuentra aproximadamente más de 600 veces mencionada en nuestras escrituras. En ese mismo principio, Adonai también denota el énfasis en el orden que estableció para todo lo que fue creando, haciendo separación. Pero de ambas cosas vamos a ir desglosando a la medida que avancemos en la presentación. Este tema le puse como título: el cruce por las aguas representa un nuevo comienzo. Entonces, yendo al libro de Yehoshua, de Josué, en el capítulo 24, el versículo 2 y 3, dice así. Lo repito de nuevo. Josué, capítulo 24, versículos 2 y 3. Dice: y Yehoshua dijo a todo el pueblo: así dice Adonai Elohim de Israel, al otro lado del río, en este caso están hablando del Éufrates, al otro lado del río Éufrates habitaron antiguamente vuestros padres, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y ellos servían a otras deidades. Pero yo tomé a vuestro antepasado Abraham de la otra parte del río, e hice que anduviera por toda la tierra, y multipliqué su descendencia, y le di a Yitzhak. Este mismo pasaje en la versión Nueva Traducción Viviente dice así: Josué le dijo al pueblo: esto dice el Adón Elohim de Israel, hace mucho tus antepasados, entre ellos Taré, el padre de Abraham, y Nacor, vivían del otro lado del río Éufrates y rindieron culto a otras deidades. Pero yo tomé a tu antepasado Abraham de la tierra que está al otro lado del Éufrates y lo guié a la tierra de Canaán. Le di muchos descendientes por medio de su hijo Isaac. Aquí notemos dos detalles. No sé si se percataron en la tonalidad de mi voz, porque hice énfasis a ciertas cosas que es de las que justamente quiero hablar. Al buscar en el diccionario Strong la palabra lado en la expresión al otro lado, en hebreo es ever. Eso lo pueden encontrar en Strong 5676. Uno de sus significados representa algo que está del lado opuesto, haciendo una construcción mental de lo que significa esto, es decir, imaginándonos y asociándola al hecho de su principal significado. Entonces podríamos hacernos una imagen de dos extremos opuestos que los divide un paso de agua. En este texto, Adonai denota una diferencia entre los antepasados del pueblo
que habían servido a otras deidades de aquel otro lado del río, enfatizando cómo Abraham, él lo había tomado de allí, indicándole separarse. Este término separarse es lakaj, que aparece en Strong 3947, es decir, separarse de ellos. Justamente hablando de separación, que lo mencioné al principio, le dije que en el comienzo de la creación de todo, Adonai hizo separación. Lo primero que hizo fue separar la luz de las tinieblas. Y este término, en ese contexto, se utiliza el término hebreo badal, que significa dividir, apartar, distinguir, seleccionar, excluir. Y también hay un término que se utiliza cuando se habla del Shabbat, que es cuando dice Adonai santificó el séptimo día, que es Kadash, que también significa apartar. Entonces, hago mención de esto porque la kaj, que es una palabra diferente, pero también denota dentro de sus significados el hecho de hacer separación. Él separó a Abraham de su parentela y lo instruyó para iniciar un camino que evidentemente lo puso en una posición opuesta, ¿no? Por eso, de hecho, nuestro antepasado Abraham es llamado el primer hebreo. Hubo un antes y un después en ese salir y cruzar de un lado al otro. Y deseo que tengan esa parte bien presente. En Génesis 12, versículo 1, dice, pero Adonai había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tus padres, a la tierra que te mostraré. También en el libro de Génesis, en el capítulo 24, versículo 7, Abraham dijo a Adonai, Elohim de los cielos, que me tomó, y vuelve ahí, se menciona la palabra lakaj, de la casa de mi padre y de la tierra donde nací. Y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Cuando él dice me tomó, es decir, me tomó de allá, como diciendo, me tomó, me sacó. Esa palabra, la kaj, también representa como alguien que camina, que sale, que se mueve de un lugar a otro. Eso viendo en Abraham este primer ejemplo, donde en su vida se produjo un acontecimiento, un cambio radical que representa una transición en la manera en la que él solía vivir, en el lugar donde él solía vivir y hacia donde Adonai le indicó que se dirigiera. Vamos a ver también en Jacob, que tuvo también la experiencia de cruzar por las aguas. Y recuerden que al principio le mencioné esta representación mental de lo que significa el término Eber, cuando se habla de cruzar al otro lado y del hecho de que en ese lado opuesto hay agua de por medio. Dice así en Génesis 32, versículos 23 y 24. Aquella noche se levantó, hablando de Jacob, tomó a sus dos mujeres con sus dos siervas y a sus 11 hijos y cruzó el vado de Jabok. Les tomó y les hizo pasar el río e hizo pasar también todo lo que tenía. Y como tercer ejemplo, vamos a hablar de la experiencia de nuestro propio pueblo al cruzar el mar de Juncos, mal conocido como Mar Rojo, y luego la siguiente generación al cruzar el río Éufrates, liderado por Yehoshua. Ese cruce debía representar un cambio, que es ahí donde quiero especialmente hacer énfasis. Aquel pueblo apenas sin identidad, sin ser aún definido como nación,
tras su salida de Egipto, en ese cruce, Adonai les daba la oportunidad de recomenzar, dejando atrás un pasado de esclavitud, de sufrimientos y desesperanzas. Semanas después, en el monte Sinaí, él concertaría un pacto con el pueblo por medio de las 10 Dabar, palabras, comenzando así nuestra historia como nación que nació a los pies de aquella montaña. Pero, lamentablemente, ese cruce por las aguas puede tratarse de un acto meramente exterior, sin que repercuta en nuestro ser. Cualquiera puede tener esa experiencia, como mismo ocurrió en el pasado. Por eso nuestra identidad hebrea, si es genuina, está ligada necesariamente con una transformación que se va perfeccionando cada vez más según nuestra renuncia y obediencia. Evidentemente, representa un tipo de lo que significa la tevilá. Dejar de un lado la vieja naturaleza al sumergirnos, que es como este cruce, y nacer como un nuevo ser ya no inclinado a lo carnal, sino a lo espiritual unido a Yeshua. Eso sería como cruzar a ese otro lado. Analicemos varios detalles más. Como dije antes, lo más importante no está en el hecho de solo cruzar por las aguas, de un lado a otro, simbólicamente. Hermanita Marta, ¿podrías quitar el micrófono? Disculpa. Bueno, vuelvo a repetir lo que dije antes. Vamos a analizar varios detalles más. Y el hecho de que no solo está el cruzar por las aguas, de un lado a otro simbólicamente, sino entender lo que representa al dejar atrás lo que éramos y comenzar de nuevo conscientes en cuanto a los valores y principios que nos comprometemos a asimilar, recuperar y manifestar. Muchos también cruzan, pero no viven la experiencia de un verdadero cambio. Solo hay que detenerse a considerar la actitud de nuestros antepasados hebreos luego de su salida de Egipto. Al pasar por el mar de juncos, no cambiaron en lo absoluto. Por algunos momentos parecían mostrar agradecimiento, adoración, cierta disponibilidad de obediencia para luego mostrarse con la más férrea rebeldía, deslealtad e incredulidad. No solo esa generación, sino la que le siguió, la que llegó a entrar a la tierra prometida. Actualmente se repite la misma historia una y otra vez. Si nos limitamos a accionar según lo literal, que es la instrucción de salir y de hacer este cruce, en este caso hacer tevilá, cumpliremos el ritual. Si nos limitamos a lo literal, cumpliremos el ritual, pero no habrá un verdadero cambio, fruto de una genuina teshuvá, que procede de la renovación de nuestro entendimiento. Todo comienza con un cambio en el entendimiento, en la percepción, en la comprensión. El apóstol Shaul, de hecho, habló sobre la necesidad de renovar nuestra mente. Detrás de cada suceso, indicación, mishpat, que es el debido proceder, en nuestros escritos hay una enseñanza que debemos incorporar a nuestro ser como forma de vida, de pensamiento, de sentir y de carácter. Es algo diseñado para moldearnos a su imagen, a la imagen de nuestro Creador y conectarnos con Yeshua. Las Mued, por ejemplo, manifiestan este hecho al expresar sucesos del pasado que nos competen en el presente porque tienen un simbolismo que apunta hacia un propósito. Es el lenguaje que usa nuestro Creador para comunicar un mensaje profundo a su pueblo, a quien tiene oídos para escuchar, por supuesto. Recuerdo ahora, por ejemplo, cómo
los profetas, sus profetas, muchas veces él le indicó que hicieran actos simbólicos para dar a conocer su voluntad o su justo juicio. Detrás de esas indicaciones representativas, que son los tipos, siempre hay un mensaje que apunta hacia algo más profundo. Por esa misma razón, las escrituras hebreas han sido tan mal asimiladas, porque el lenguaje bíblico, como sello de la forma en la cual el Elohim de los cielos dio a conocer su voluntad, está lleno de metáforas, de alegorías, de hebraísmos, que desconectados del contexto, el idioma, la cultura hebrea y la sumatoria de su palabra, no se puede entender. Así de simple. Si nos enfocamos solo en lo literal, como dije al principio, nos quedaremos siempre muy, pero muy lejos del conocimiento verdadero de quién y cómo es Él y cómo debemos ser nosotros. Eso es lo que se resume, hermanos, en el ritualismo, en el tradicionalismo, tan visto dentro de la religión en Israel, que es el judaísmo, y que ahora se ha asumido como una nueva tendencia dentro de muchos grupos de las llamadas raíces hebreas, entre comillas. Voy a citar 2 ejemplos más de personas que siendo extranjeras, y recordemos que nuestra condición antes de venir a este conocimiento era también así, como extranjeros, ajenos a nuestro pueblo. Esas 2 personas tuvieron también la oportunidad de cruzar para transicionar, dejando su antigua vida con todo lo que eso representaba, para adoptar una nueva conforme a la emuná de nuestro pueblo en obediencia a las instrucciones de Adonai. Veremos la diferencia entre la actitud asumida en ambos casos, porque fue una actitud diferente. En el libro de Números, en el capítulo 10, versículos 29 y 30, dice así: dijo Moshe a Joab, hijo de Reduel, Jetro, el madianita, suegro de Moisés: nosotros partimos para el lugar que ha dicho Adonai, os lo daré. Ven con nosotros y te trataremos bien, porque Adonai ha prometido bienestar a Israel. Él respondió: no iré, sino que me volveré a mi tierra y a mi parentela. Eso aparece en el libro de Números, capítulo 10, versículos 29 y 30. Si leemos la historia de este hombre, por insistencia de Moshe, se quedó, pero fue porque Moshe le insistió y marchó junto al pueblo israelita. No fue por decisión propia. Ahora vemos en el libro de Ruth, capítulo 1, en el versículo 15 y 16. Dice así: entonces Noemí dijo, mira, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a su deidad. Vuélvete tú también con ella. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone y me separe de ti, porque donde tú vayas yo iré, donde habites habitaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. No son precisas las explicaciones para diferenciar la actitud de ambas respuestas. Ante la posibilidad de permanecer en la misma identidad, alejada del llamado y diseño de nuestro Elohim, o escoger abrazar la emuná de nuestro pueblo con los requisitos y bendiciones correspondientes. Analizando este asunto, entendí lo que dijo Yeshua cuando expresó en el Brit Hadashah, en el libro de Lucas, capítulo 14, 26. Si alguien viene donde mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. Vuelvo y le repito: si alguno viene donde mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. Y quiero explicar esto acá porque fíjense el peligro de la literalidad. Los que siguen la literalidad sin el entendimiento de lo que representa
el mensaje real de lo que Adonai está diciendo, en este caso Yeshua, siendo Adonai, ¿no? Ya lo saben todos. Pero en este caso, como Ben Adán, manifestándose de esta manera, dándoles instrucción a todos los que estaban escuchando, incluyendo a sus discípulos, que no se sumerge en el estudio de nuestra escritura hebrea desde el contexto, desde la cultura y del idioma que lo mencioné antes, evidentemente malinterpretará todo lo que lea, asumiendo de manera literal lo que aparece como indicativo de un mensaje más profundo de lo que pareciera. No por nada se usan muchas metáforas y alegorías en los relatos conocidos como hebraísmos. En este caso es evidente que este pasaje no se trata de una indicación para odiar a nuestra familia biológica, en el sentido que conocemos con ese término de odio. Se trata más bien de estar dispuesto a renunciar radicalmente a la identidad gentil, no prefiriendo seguir en sus mismas costumbres al costo que sea preciso. Creo que la mayoría de los que estamos aquí, por no decir todos, porque bueno, no conozco la historia de todos, las experiencias, los testimonios, ya han pasado por ese proceso donde muchas veces tenemos que alejarnos de nuestra familia, eh, porque evidentemente hay una diferencia. Y si ellos insisten de que nosotros seamos partícipes de lo que va en contra de lo que sabemos que como pueblo hebreo tenemos que vivir, somos llamados a vivir, evidentemente entonces el costo de la obediencia es tener que marcar un límite, lo que no significa que dejemos de compartir con ellos, porque si no compartimos, ¿cómo vamos a hacer luz? ¿Cómo vamos a mostrar justamente la manera correcta de vivir? No es alejarnos, no es volvernos, eh, eh, aislarnos como, esta palabra no recuerdo, los que viven en, en total soledad. Es no ser partícipe de lo que ellos son partícipes, siempre que sea contrario a nuestro Elohim, a nuestros principios y valores y fundamentos de vida, que están bien establecidos en la Torá y que tenemos que tener bien claro, para que no se vea tampoco como algo religioso, como algo ritualista, porque es lamentablemente la manera en la que se ve o en la que se engloba, esa es la palabra, se engloba todo lo que tiene que ver con asuntos de fe. Nos ven como otros religiosos más, no. Por eso la necesidad de entender por qué hacemos lo que hacemos, por qué guardamos lo que guardamos, por qué el Shabbat es importante, por qué todo lo que sostiene como columna, como pilares nuestra vida como hebreos. Hay que saber vivirlo de tal manera que no se vea, que no se proyecte como sencillamente una religión más. En este caso, en todo lo que he estado compartiendo, citando ejemplos de uno y otro caso, vemos el ejemplo de Abraham y de Ruth. Abraham, en su caso, obedeció el ser llamado a dejar su tierra y su parentela, su vieja vida. Y Ruth estuvo dispuesta a renunciar a su casa, a su país, a su credo, por abrazar la fe del pueblo hebreo. Por eso se hace tanto énfasis. Podemos vivir donde en cualquier país, en cualquier nación de este mundo. Podemos haber nacido y crecido en cualquier nación de este mundo. Podemos tener papeles, documentación que nos dice ciudadano de cualquier nación de este mundo. Pero nuestra identidad, y tenemos que saber lo que significa identidad, porque no es algo que sencillamente se expresa. No, yo soy hebreo, sino que es algo que se vive, que tiene que verse la diferencia en todos los sentidos, comenzando desde la mentalidad, desde un cambio de mentalidad. Por eso, lamentablemente, el mesianismo, que es salir del cristianismo,
salir entre comillas, porque se sigue en él. Pero vestirse, añadir eh, eh, características judías del judaísmo para, digamos, eh, supuestamente un cambio, ¿no? Como sería, por ejemplo, el cambio de dejar de hablar o dejar de decir ciertos términos en español y decirlos en hebreo. Eso puede hacerlo cualquiera. Entender el por qué, el para qué, ya eso es otra cosa. Y de hecho voy a mencionar también esos detalles porque son importantes. Dado nuestro contexto actual, es un gran reto actuar en correspondencia con todo lo que representa la instrucción de nuestro Elohim, cuando claramente indica, salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, y yo los recibiré. Salid de ellos, pueblo mío. Salid de en medio de ellos, pueblo mío. Si nos vamos a lo literal, tendríamos que irnos para una isla, por lo menos. Una isla en el medio del mar Pacífico, para no estar rodeado de gentiles. Entonces, muchas veces se va a los extremos, se malentiende a tal punto la escritura que la gente asume posturas extremistas y evidentemente eso lo que hace es que confunde más a los que están allá afuera y por eso muchos no se quieren acercar. Acerca de este pasaje viene también a mi mente el pasaje donde Adonai le dice al profeta Jeremías, y esto, digamos, se acomoda más a nuestra propia experiencia. En Jeremías 15, en el versículo 19, dice, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Repito, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. En ese caso, Jeremías estaba en medio, en circunstancias, rodeado de personas que evidentemente no hacían la voluntad de Adonai. Y la indicación es, entresaca lo precioso de lo vil. Sé un ejemplo para que ellos te sigan a ti, no tú los sigas a ellos. Adonai estableció límites para el pueblo y estableció claras instrucciones de no mezclarse entre las naciones. Israel hizo todo lo contrario, siguió las costumbres de otras naciones y por eso prevaricó grandemente. Y por eso justamente también nosotros estamos en esta condición. Como descendiente de aquel pueblo que no siguió las instrucciones de Adonai y lejos de marcar una diferencia y ser luz en medio de las naciones, como Adonai tiene establecido, más bien no solo se sumó a la oscuridad, sino que fue peor aún que los mismos gentiles. A nosotros aquí, desde este contexto y desde esta condición, rodeados continuamente, bombardeados continuamente de las costumbres de este mundo, tenemos que aprender, es fundamental aprender a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. ¿Por qué? Porque lo que más abunda allá afuera son las mezclas de todo tipo. Y Adonai aborrece, abomina todo lo que es mezclado. Por eso él continuamente hace diferencias. Una cosa de un lado, otra cosa del otro. Incluso en nuestra fe, o eres frío o eres caliente, no puedes ser tibio. Estamos rodeados de la influencia de este mundo y su sistema faraónico. Lamentablemente, el mal se viste fácilmente de bien y multitudes siguen corriendo tras el engaño y la contaminación que promueven falsas enseñanzas desde lo ecuménico, que es lo universal, prevaleciendo como apariencia judía, porque ahora todo se viste de judaísmo dentro de la fe hebrea.
por fuera, es un cambio por fuera. Ahora, muchos quieren llamarse judíos, o muchos se llaman así, que son judíos o que son hebreos, pero pocos entienden lo que es vivir, pensar, actuar como hebreos israelitas, andando en los mismos pasos de nuestro padre Abraham, para ser dignos de afirmar que somos su cera, es decir, su descendencia. Si no hacemos las obras que él hizo y que lo distinguió del resto de su parentela, ¿cómo podremos decir que somos sus hijos? Bien que Yeshua confrontó aquellos sepulcros blanqueados que decían tener como padre a Abraham, mientras hacían las obras de su verdadero padre, el diablo. Podemos pretender muchas cosas y engañar a otros en base de apariencias, pero aquel que escudriña la mente y los corazones no puede ser burlado. Busquemos lo genuino, la conversión que procede desde los tuétanos de los huesos, desde los rincones más recónditos del alma, porque si no seremos entonces como ellos, como esa generación hipócrita, engañándonos a nosotros mismos. Decir soy hebreo es fácil. Hoy en día podría casi decir que se ha vuelto una moda para muchos. Donde quiera te encuentras expresiones como esas. Pero vivir como tal sin perdernos en el engaño de los ritos y tradiciones judaizantes, en la mentira de un nuevo tipo de cristianismo disfrazado con talit de judío o con mezclas de credos dulces a los oídos. Ese es otro nivel hacia el que muy pocos se dirigen. Ser linaje de Jacob no es suficiente. Si no hay una verdadera conversión. En el libro de Éxodo, muchísimas veces se evidencia cómo los egipcios, para referirse a los israelitas, usaban la expresión los hebreos. Pueden buscarlo ahí en el libro de Éxodo. Casi, de hecho, no lo llamaban israelitas, le decían los hebreos. Pero nuestros antepasados no dieron evidencia de ninguna transformación, de un antes y un después en un cambio interno creciente, aún teniendo la oportunidad. Su corazón nunca salió de Egipto y por eso no dejaron de ser inconstantes y desleales. Hermanos míos y todos los que me escuchen, luchemos para evitar seguir tal ejemplo. Prestemos también atención a la advertencia profética que se nos hace en el libro de Ezequiel, donde dice, y con eso pasó, culmino este pequeño mensaje. En Ezequiel 20, el versículo 37 dice, os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán. Y sabréis que yo soy Adonai. Y a vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Adonai, andad cada uno a sus ídolos y servidles, si es que a mí no me obedecéis. Pero no profanéis más mi santo nombre en vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Es la misma experiencia de nuestros antepasados, que salieron de Egipto rumbo a la tierra prometida, pero no llegaron. Entonces, salir del cristianismo, salir de una iglesia, hacer ciertos cambios, ciertos reajustes, no nos valida para decir, estamos preparados, estamos listos, vamos en camino. Sí, por supuesto, vamos en camino. Es un camino que es un proceso. Pero lo que quiero decir, hay quienes creen que ya salieron y todavía están adentro. Ese es el problema y ese es el peligro. Quizás ya no se congregan en una iglesia. Quizás ahora adoptaron en su vocabulario
Y hasta algunos se ponen a aprender hebreo y llegan a tener conocimiento de hebreo y aún así siguen teniendo el mismo fundamento de interpretación, de entendimiento de la escritura, solamente haciendo algunos cambios y añadiendo, no desaprendiendo, sino añadiendo a lo que ya saben, o a lo que ya sabían desde el cristianismo, añadiendo nuevos principios enraizados en el judaísmo, en los judíos. Por eso la mayoría hoy en día, en las redes y donde quiera, no le importa si es Yahshua, si es Yehoshua, si es Yahuhua, no les importa. Hace poco, de hecho anoche mismo estaba leyendo unos comentarios y decía alguien, pero ¿qué importa el nombre si lo que importa es la persona? Eso es un comentario de ignorancia, porque bien sabemos que el nombre justamente en la cultura semítica representa a la persona, describe a la persona. Es como una carta de presentación. Por el nombre tú puedes saber mucho de una persona dentro de la cultura semítica bíblica. Entonces el nombre es fundamental. Por eso también mucho se confunde cuando se habla acerca de conocer el nombre de nuestro creador, conocer el nombre de nuestro redentor, porque piensan que es conocer la manera, la forma en la que se le llama. Cuando se trata de conocerlo a él, su carácter. Y así, si esto es lo más básico y no se entiende, ¿qué se puede esperar de las cosas más profundas, de otros niveles de revelación, de comprensión? Si lo básico, multitudes lo toman a la ligera, ¿cómo se puede poner fundamento sobre fundamento si la base está mal? No hay que quitar esa base, hay que quitar. Por eso una de las cosas principales que entendí cuando llegué a la fe hebrea es que tenía que olvidarme, y eso sí lo dice literal, olvidarme de todo lo que yo conocía como cristiana, de lo que entendía como cristiana, aunque supiera deletrear la Biblia. Yo entendí eso. Tienes que desaprender, no se puede poner en un vestido nuevo un remiendo viejo, no se puede echar en odres nuevos, en odres viejos vino nuevo, no se puede mezclar lo antes con lo de ahora. Entonces, eso es lo que no se entiende. Cuando uno cruza de un lado al otro, estás olvidando, estás dejando, estás totalmente desligándote de todo lo que había de ese otro lado, de todo lo que eras de ese otro lado, para comenzar como un bebé de este nuevo lado, en ese nuevo nacimiento, que por algo se dice nuevo nacimiento. Si es un nuevo nacimiento, vas a seguir igual, pensando igual que como eras antes. Eso no tiene sentido. Si se ve incluso desde la lógica. Si es un nuevo nacimiento es porque empiezas desde cero, no creyéndote un teólogo, porque sabes, porque en la iglesia bautista estudiaste hermenéutica o apologética, no queriendo empezar a dar clases a otros, enseñar a otros, cuando tú mismo tienes que aprender un montón todavía. Y me refiero a eso, por supuesto, no me refiero a esto en cuanto a nuestra comunidad, sino me refiero a lo que se vea por donde quiera. Porque aquí en nuestra comunidad sí que se sientan bien las bases desde el comienzo. Y el que preste interés y atención desde el comienzo, en un poco tiempo puede volverse un instrumento para ayudar a otros, para compartir de lo que va conociendo, de lo que va aprendiendo, no esperar volverse un especialista, porque de hecho necesitamos 1000 años para volvernos especialistas, porque queda mucho por aprender. Pero antes del aprender está el desaprender. Ir sacando
ir sacando para entonces ir adquiriendo. No unir nunca, nunca unir, nunca mezclar, porque eso es contaminación, eso es levadura. eh, y de eso hablamos, de hecho, hace poco, en la muerte de Hag Hamazot. Así que, hermanos, espero que se haya entendido bien todo lo que he querido, todo lo que nuestro Elohim puso pues a disponibilidad. Yo, de hecho, quería hablar de otro asunto, pero me cambió la tónica. Y, y este es un estudio que había comenzado hace un tiempo atrás y pues creo que llegó el momento de compartirlo. Y como dije, bien dije, se podría decir muchas cosas acerca de este tema, porque es fundamental. Es como decía Shaul también, en la circuncisión hecha de carne se echaba un pedacito del cuerpo, como si fuera la parte impura. Eso es un representativo en aquel entonces. Ahora la circuncisión verdadera es la tevilá, donde se echa fuera el cuerpo como lo parafraseando lo que decía Shaul, la parte carnal total, completa, donde uno rechaza eso. Es la diferencia entre lo que se limita solamente a la carne y va algo más allá, y va a es decir, y lo que va a lo profundo, a lo que es espiritual, un cambio realmente eh, total, un cambio que debe ser creciente, de renuncia total, desde el mismo comienzo, desde renuncia total, y entonces ir creciendo en lo espiritual, en ese nuevo hombre creado conforme a la voluntad de nuestro Elohim, bajo la directriz de su Ruach, del Ruach de Yeshua. Esa es la manera. No como los que se circuncidan hoy en día, cumplen con una instrucción de la Torá, sí, pero no hacen nada, sino justamente se vuelven en esa teshuvá desde su entendimiento, desde sus razonamientos y desde su vida en general, si no se vuelven al verdadero camino, a la verdadera forma de, del debido proceder, de cómo tenemos que, pues, entender la voluntad de nuestro Elohim y aplicarla. Así que bueno, eh, termino por acá porque podría seguir hablando mucho más. Creo que de momento, pues creo que expuse lo principal y si pueden, si quieren añadir algo más a lo que se ha compartido, pues son bienvenidos a hacerlo. Shalom a todos y que Adonai pues nos ayude en ese proceso, en ese camino. Bueno, no puedo decir nos ayude porque él de hecho es lo que hace, ayudarnos. No puedo pedir algo que ya él hace, porque él nos ayuda, depende de nosotros, de nuestra actitud, de nuestra motivación, de nuestro enfoque diariamente, de nuestras prioridades, de lo que mueve nuestra vida y nuestra existencia aquí en esta tierra. Bueno, shalom.